Bueno, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estoy. En este caso, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, desde Argentina, La Pampa en este caso, estamos con una persona que yo honestamente admiro muchísimo, muchísimo, que ya la vengo siguiendo hace tiempo, Marta Puch. Y acá estamos compartiendo pantalla. Marta Puch es directora de Mundo Pránico, desde España nos estamos contactando y es un placer. Gracias, gracias Marta por estar ahí. Es un gusto. Y bueno, y vamos a estar hablando un poquito de todo, obviamente, de cómo se está viviendo, obviamente, en España, en Europa, toda esta situación de pandemia con el COVID-19. Vos me estabas diciendo en una pequeña charla previa que era algo predecible, ¿no es cierto? Todos los que vivimos dentro del mundo energético, en este caso holístico, obviamente que es como una consecuencia de un montón de cosas. Y así que bueno, vamos a ver, Marta, ¿quién es Marta Puch? A ver, contanos a quién precisamente no te conoce y bueno, gracias desde el corazón por estar acá, Marta. Bueno, el placer es mío y el honor de poder compartir aquí contigo, Sandra, y con todo este público, porque realmente, pues, ¿quién es Marta Puig? Marta Puig es una entusiasmada de la vida, diríamos. Yo soy, pues siempre he dicho, soy pro vida en muchos sentidos, pero sobre todo, pues soy una persona que crezco en un ambiente donde, pues ya de niña, mis papás tuve la gran fortuna que me apoyaron muchísimo a desarrollar mi sensibilidad. Nunca negaron lo que yo podía ver o sentir o percibir. Todo lo contrario, ellos siempre me decían, pues investiga más, busca, a pesar de que ellos no entendieran. Y eso me dio pues ese apoyo tan grande que es mis ancestros, mis padres, dándome pues ese espacio de desarrollo personal que me permitió pues indagar, sobre todo en ese mundo sutil, pues que ya de niña puedo ver, puedo oír, puedo oler. Para mí me genera mucha confusión, sobre todo cuando soy niña, esas sensaciones, sobre todo la olfactiva, fue algo que pues ya me dirás, pues clarividencia se habla, clariaudiencia se habla, pero ya que te digo de clariolfatencia, ¿no? Pues ahí entramos en un paradigma muy distinto. Pero fue gracias pues a que mis papás me ayudaron y ya fui creciendo y mi voluntad interna siempre fue ayudar a las personas a ser felices, ¿no? Cuando llega ese momento en el colegio, en la secundaria, que te dicen, bueno, ¿y qué camino quieres tomar? ¿Letras o ciencias? Y yo me quedé ahí y dije, ¿y cuál de los caminos ayuda a que la gente sonría y sea feliz? Ese era mi punto, ¿no? ¿Por dónde Claro, ando? claro. Porque pues tanto por la ciencia me puedo poner a investigar y ayudar mucho, pero también por las letras. Y bueno, en ese momento te cuentan, bueno, pues está también el socioeconómico, en el que entras en lo que es social, en lo que puedes ayudar a las personas de tu Claro, lugar. claro, claro. Y allá es donde yo pues me voy formando siempre con ese foco de ayudar a las personas a ser felices. Ese fue siempre como mi inquietud. Cuando ya crezco, pues entiendo que si uno quiere hacer algo debe generar dinero, porque el mundo se basa en la transacción del dinero, entendiendo el dinero como esa energía de gratitud, ¿no? Pues si yo quiero este bolígrafo, pues pago por él, gracias, o sea, doy un dinero y a cambio de ese dinero estoy diciendo gracias porque has hecho que esto esté en mí, en mis manos, en mi poder, ¿no? Exacto, sí. Entonces, entendiendo esa relación sana con el dinero, pues ahí entendí eso y dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar administración, dirección de empresas para saber cómo se hace el dinero en el mundo que vivimos y así ya, una vez yo pueda manejar dinero, poder estudiar y profundizar, puesto que pues en mi momento, hace casi 20 años atrás, ya cuando lo digo me asusto, porque eso implica que yo acumulo años también, ¿no? Pero está bien, feliz con ellos. Pero entonces, ¿no? Más de 20 años atrás, pues yo me pongo a investigar y me pongo a buscar y me doy cuenta que en España, en habla hispana, no hay casi nada y lo poco que hay es muy críptico. Así que pues me toca viajar por el mundo, empiezo a viajar por pues, muchos lugares, conozco muchos maestros, maestros de la línea budista, de diferentes líneas budistas, maestros chinos, maestros de sanación, maestros teosóficos. Bueno, empiezo a estudiar y a indagar y estudiar, e investigar. Me formó en lo que son masajes, conciencia del cuerpo, conocer
pues acabé dando clases de reflexología podal, pues todo lo que estaba relacionado con el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empiezo yo a moverme, me desarrollo también como maestra de masaje tradicional tailandés o medicina tailandesa también. Vivo en Tailandia un año y ese año para mí fue clave porque fue cuando durante ese año pues conecto realmente con mi verdadero sentido de ser, mi destino en este planeta, ¿no? En este momento de mi vida. Y ahí pues regreso de ese año en Tailandia donde estudio medicina tailandesa y anatomía forense y Mira me vos. profundizo en el cuerpo. Sí, Sí, fue muy sí. interesante. Perdón. Ay, que voy a tomar un poquito de Sí, agua. sí, sí. Entonces fue muy interesante porque, bueno, yo lo que entendí es que si quiero ayudar a las personas, debo saber cómo son las personas, entendiendo el Exacto. cuerpo por dentro, por fuera. Allí pues fue que me voy a Tailandia y cuando regreso, regreso con ese empoderamiento de decir, bueno, ahora ya me siento con la fuerza de ayudar a personas a conectar con su propio poder y a sanar de todo aquello que les bloquea. Y en Bien, ese sí. punto que regreso a España y me pongo ya con, digamos, mi propio consultorio, fue muy mágico, ¿no? Pues es que fue mágico, porque yo tomé esa decisión, no tenía ni una tarjeta de presentación ni nada, pero la gente me llegaba. Por boca a oído, ¿sí? Iban llegando personas y pues tenía mi consultorio lleno sin apenas hacer publicidad ni nada, pero yo estaba alineada y ahí es donde entendí que cuando una persona está alineada, atrae y magnetiza lo que ha venido a hacer. En ese Exactamente. punto, y es en ese punto donde digo, bueno, está bien, conozco muy bien el cuerpo humano por dentro, a nivel físico, pero ¿qué tal psicológico? Y entonces decido estudiar la carrera de psicología en la Universidad de Bellaterra, allí la UAB, y ahí entro a estudiar psicología. Entiendo y entro sobre todo, me apasiona toda la parte de la psicobiología, psicofisiología, genética, todo el comportamiento interno de nuestro cuerpo a nivel, pues eso, reacción psicológica, vamos a decir, de esta nueva ciencia pues, que ha emergido en los últimos años. Y con eso y con todas estas, pues eso iba siguiendo, mi consultorio iba siguiendo, yo, bueno, pues aquí estoy. La gente me empieza a pedir, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no haces meditaciones? Venga, pues hagamos meditaciones. Oye, ¿por qué no hacemos talleres? Pues hagamos talleres. Y siempre es eso como que ir creando, ¿no? Esa demanda del público que yo tenía, de la gente Exacto. que me conocía, y pues realmente fue muy mágico. De allí pues me empezaron a invitar a congresos. No me digas cómo, ¿no? Porque yo nunca mandé una carta, nunca pedí entrar en ningún lado. Me empiezan a contactar, empiezo a entrar, empiezo a hacerme conocida. Y ahí es donde Mundo Pránico nace con todo ese, pues se tuvo que reorganizar todo, se tuvo que poner en orden y allí pues ese propósito de ayudar a las personas nace Mundo Pránico con todo lo que es la técnica de sanación energética, porque todo lo que es físico me apasiona, pero me doy cuenta que me contamina mucho en ese momento, el tocar las personas, personas igual muy densas o tóxicas, y Exacto. llego a la conclusión que haciendo una sanación energética llego mucho más profundo, ayudo mejor a la persona y yo no me contamino. Así Exacto. que allí llegó Sí, y ahí se desarrolló Mundo Pránico. Y la verdad, exacto. Sandra, que ha sido genial el observar que cuando uno está alineado, todo se va dando. El equipo de Ah, personas, el cliente, exacto. todo se da. Hablamos, Marta, que uno atrae lo que emana vibracionalmente. Eso es tan importante y yo creo que tiene que ver directamente con eso, con cuál es el mensaje energético que uno emana y en base a eso es lo que nos va llegando o se nos van allanando los caminos, obviamente desde la propia acción, pero realmente funciona así. Quizá el punto está en que a veces eh, necesitamos aprender a poder conectar con lo que yo digo, con el poder que uno tiene realmente. Uno a veces no es consciente del poder que uno tiene sobre la propia vida. Entonces es como que perdemos ese control del timón y dejándonos ser simplemente a la buena de Dios y en realmente no funciona así. Entonces, qué importante, ¿no? Quizá el poder tener ese conocimiento
como para poder eso, tomar conciencia de que uno atrae lo que emana y que somos energía. Yo te venía siguiendo y bueno, yo también soy reikista y la diferencia, ¿no es cierto?, que hay entre lo que es el reiki y en este caso, digamos, la técnica que vos utilizás, ¿no? Que, a ver, me gustaría que hables un poquito sobre eso. Es un tema que me encanta, porque yo también soy máster en Reiki y Sí, tuve la fortuna de formarme con una de las descendientes de Takana. que- ajá, y fue un regalo, ¿no? Fue realmente un regalo, porque el Reiki es algo, para mí, una herramienta sí, muy poderosa realmente, que en manos de una persona trabajada, en manos de una persona consciente, llega a obtener resultados increíbles en una sesión. Pero ¿qué pasa? Es que no, una es que no siempre la persona es un canal suficientemente limpio y consciente para transmitir. exacto, sí, Y creo que además ahí el Reiki ha tenido un punto que a mí me dolió mucho porque se ha mal utilizado en cuanto hay mucha gente que se lo ha apoderado o sí, adjudicado y luego ha generado su propia técnica bajo el nombre de Reiki, cuando el claro, Reiki es algo muy bien organizado por el doctor Yusui, ¿no? sí, Entonces, es una técnica que para mí es una técnica de canalización de energía divina pura, sin intención, sin entrar en esa intención focalizada de la mente humana. Tú te entregas como un canal perfecto para la canalización de la energía divina y esa fluye para lo que la persona necesite en ese momento, pues poner en orden en su vida. Que quizá pues eso que se mueva, la persona no era consciente, pero es ese eslabón necesario para que aquello que sí quiere se dé o se ponga en su lugar, ¿no? Ahora, cuando trabajamos con las técnicas de sanación energética multidimensional, que es la herramienta que nosotros hemos desarrollado, entramos en otro nivel de paradigma en el que sí hay intención, en el que sí interviene la mente humana, y ahí tenemos una de las grandes diferencias. Es decir, como reikista nos centramos en ser ese canal perfecto. Con la exacto. sanación energética multidimensional, focalizo la energía donde quiero y yo soy quien guío la sanación. Y ahí cambia mucho el paradigma y ya partimos de otro nivel de verdad, porque ambos son complementarios a su vez, ¿sí? Exacto. Yo siempre digo que la sanación energética multidimensional incluye el Reiki en sí. Es decir, nosotros también trabajamos lo que es la canalización de la energía divina, pero además incluimos otros paradigmas, porque a veces sí está muy bien ir con eso, pero a veces hay que también pues aterrizar de otra forma, ¿no? e- Aterrizar la situación desde lo material, de lo más tangible, de lo más etérico y no de lo tan sutil. Ahora, Exacto. Sí, para mí aquí hay un tema como muy diferencial y por qué yo, sabiendo Reiki, habiendo trabajado el Reiki desde una persona para mí tan honorable como era esta mujer, decido desarrollar esta otra parte de sanación, ¿no? Pues después de estudiar con muchos maestros me doy cuenta que el Reiki muchas veces nos hace pasar por crisis curativas por falta de quitar lo sucio antes de poner la exacto. energía limpia, Exacto. ¿no? Eso es Por ejemplo, fundamental. yo acá tengo una taza que me tomé un café. Sí, Si yo acá en esta taza de café agarro agua limpia y la lleno, me voy a encontrar en agua sucia. exacto. Y tengo que poner grandes y grandes cantidades de agua para que rebose, salga y finalmente me quede limpio. Tal cual. Mientras que si yo agarro esto, lo limpio y luego pongo agua, pues ya no tengo que rebosar, no tengo que desgastar energía, uno, ni tampoco tengo que pasar por una crisis que es ese rebosamiento, ¿no? Exacto. Que son precisamente esas reacciones que se tienen después de una sesión de Reiki, que es A veces son fiebres, a veces exacto, vómitos, mareos, bueno, hay muchas consecuencias realmente. Y ahí exacto, fue donde yo dije, bueno, está bien usar Reiki, pero es por eso yo no le llamo Reiki, porque el Reiki para mí es una herramienta muy pura. Yo le llamo sanación divina dentro de la sanación energética multidimensional, porque es esa parte donde primero limpio, dejo el espacio, digamos, energéticamente ordenado para después poner esa energía que activará el proceso natural de autorrecuperación de eso que yo estoy tratando. Pudiendo tratar, por ejemplo, si tú te cortas, te haces un corte,
limpias bien y pones energía pránica en vez de energía divina, la energía pránica, nuestro cuerpo físico etérico la reconoce mucho más rápido, mucho más al toque. Y ese corte, en cuestión de 10 minutos lo cicatrizas. Claro. Cosa que con el Reiki, pues es más lento. Entonces, para mí el punto aquí es ese, hay que complementar ambas conciencias y por eso desarrollamos todo lo que es la sanación energética multidimensional, entendiendo el ser como una multidimensionalidad de frecuencias, cuerpo físico, etérico, emocional y mental en sí son distintos, vibran distinto, pero si nos vamos Exacto. de este plano, vamos al cuerpo causal, átmico, álmico, Exacto. entonces Claro. estamos en diferente, como somos muy, muy, muy expandidos, somos muchas cosas a la vez y hay que tener conciencia de qué y cómo estoy trabajando cada cosa. Eso también implica una responsabilidad mucho mayor porque ya no eres ese canal que me pongo y pues pase lo que Claro. pase, Exacto. sino que acá tú diriges, por lo que si tú diriges tienes que conocer bien qué estás haciendo. Debes conocer bien el cuerpo físico, bien el cuerpo etérico, emocional, mental, bien lo que es los otros cuerpos. Es decir, esa consciencia, yo siempre digo que toda sanación depende del espacio mental que uno ocupe cuando trabaja. Si cuando yo trabajo este corte solo veo el cuerpo físico, solo incido en el cuerpo físico porque la energía sigue el pensamiento. Pero si yo cuando estoy sanando este corte pongo atención a todos mis otros cuerpos multidimensionales y aquello que emocional, mental o kármicamente ha hecho que yo tenga este corte y lo limpio, también estaré trabajando en esos niveles, ¿no? En esa multidimensionalidad del ser. Entonces, ese Eh, para mí sería la diferencia principal. Vos acabas de decir algo que para mí es fundamental, que la energía sigue al pensamiento. Y yo creo que es un punto, pero fundamental. ¿Cómo funcionamos nosotros desde la energía? Precisamente, ¿qué es? Eh, mi objetivo es precisamente que quien pueda estar viendo este video realmente tome conciencia de lo que somos desde nuestro campo áurico y desde lo que tiene incidencia sobre lo que es nuestra vida diaria, es decir, llevarlo a lo que es nuestra vida diaria. Vibracionalmente, ¿qué somos? ¿Cómo somos? En realidad, es muy buena pregunta. En realidad la materia no existe. La Exacto, materia es condensación energética. Es decir, aquello que yo veo denso y agarro de vuelta la taza de café, esta taza en sí está en puro movimiento. Lo que pasa es que los átomos que la constituyen tienen un movimiento muy lento y denso y por eso esta taza se mantiene en este espacio-tiempo pues rígida y fuerte. Lo mismo esta silla, el sillón o la pared. Es decir, todo está hecho de átomos en constante exacto. y continuo movimiento. Por lo que en sí la materia, podríamos decir a un cierto nivel de verdad que no existe. La materia más que nada, o sea, la materia como materia diferenciada de la energía. Es decir, la materia es energía en alta condensación y como con cierta lentitud de movimiento. Entonces, para mí esa es la clave, es decir, nosotros somos pura energía, todo lo que yo soy, mi cuerpo, es la fisicalización de esas materias energéticas que me están formando, que me están dando estructura. Y de la misma forma que yo soy constituido fisicalizada, yo puedo ser desfisicalizada. Entonces, ahí para mí está el kit de la sanación, es decir, comprender eso y poder trabajar sobre ese cuerpo que aparentemente es denso, entendido desde que es una partícula en constante movimiento y por lo tanto yo con mi consciencia, mi pensamiento, puedo modificar. ¿Qué pasa? Es que la energía sigue el pensamiento y esa es para mí es una verdad irrefutable en cuanto cuando tú pones el pensamiento en algo, eso es lo que o sea, tu energía se dirige hacia allá. Lo mismo es que si Exacto. tú emocionalmente te sientes en un estado, tu energía también está hacia allá. Es decir, la energía sigue ese pensamiento, la energía da forma a lo que pienso.
Ahí está, yo siempre hago ese clic de, pues a todas nos gusta estar bonitas, nos gusta tener, ¿no? Un cuerpo pues cómodo, ligero, etcétera, pero nos miramos al espejo y nos decimos, qué gordita estoy. Oye, pues estoy más anchita de aquí, más anchita de allá, que si esto cae, que si esto no sé qué. Entonces, ¿qué alimento? Estar gordita y tener esas, ¿no? Alitas de pollo que decimos aquí. Entonces, tener muy claro eso, la energía sigue al pensamiento. Entonces, cuando yo trabajo con sanación, sí sé que yo soy pura energía en constante movimiento y que con mi mente lo puedo modificar. Aquí tengo muchísimo ganado. Ahí es donde, como tú decías, ¿no? A la introducción es, yo soy co-creador de la vida. Yo Exacto. puedo cambiar mi vida si entiendo y comprendo estas pequeñas como insignias que hacen todo lo que somos. Exacto, ahí es donde entra la autosanación. Yo, por ejemplo, dentro del consultorio, yo siempre les hablo que en realidad, en este caso, soy un instrumento como precisamente para darle todas esas herramientas para crear esa independencia, porque realmente el poder está en cada uno de nosotros. El tema es desconocerlo y quizá el lugar que uno digamos, el rol que ocupa es precisamente eso, y yo coincido con esa premisa que vos tenés de lograr que el otro sea feliz, y creo que desde esa plenitud se logra esa felicidad, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra la autosanación, y para la autosanación creo que tenemos que entrar en esa introspección y en ese autoconocimiento para saber precisamente dónde nos duele, pero dónde nos duele más allá de lo físico, también desde las emociones. Y para eso también hay que hacer un autoconocimiento, que creo que en este tiempo obligado y que creo que es para algo, yo siempre algo que digo que esto es mucho más que una pandemia, esto es mucho más que un virus, esto viene para enseñarnos un montón de cosas y sobre todo esto, un autoconocimiento, que por la vorágine de la vida uno no se lo permite. Entonces, eh, Sí, sí, así es, ¿no? El mundo cambia y nosotros vamos en el mundo, ¿no? Como me decía, ayer justo hablaba con un amigo y me dio esta frase, dice, antes era como, para que esto no me gusta, me voy al campo y estoy aislado. Ahora ni en exacto, el campo, porque no le puedes decir al planeta, para que me bajo. claro. Bueno, de poder sí, pero ya sabemos que bajarnos de este planeta ahora quizá es trascender la muerte, es decir, entrar en ese estado de cambio a nivel consciente de todo, o sea, o De inconsciente, todo, pero absolutamente de de todo. todo. Vos sabés, Marta, y acá un paréntesis, yo cuando empecé a hacer mis vivos y demás, de que yo suspendí absolutamente todo, yo tengo programas de radio, yo tengo trabajo en consultorio y bueno, suspendí todo, tomé esa decisión, si bien, digamos, tendría permiso, porque yo hago, digamos, drenajes para linfedemas y demás, entonces digamos que desde ese lugar tengo autorización, pero elegí, chequeando obviamente a mis pacientes que estén bien, pero elegí, digamos, quedarme en mi casa. Pero en estos vivos que yo voy haciendo, precisamente yo lo que hablaba es que esto nos obliga a ese contacto directo con todos los que conformamos la familia, la casa, ¿no? Y ahí sale a la luz tantas cosas que Mm. quizá tenemos que analizarla. Si bien hoy por hoy no podemos tomar decisiones de ningún tipo, pero es el momento de tomar conciencia si realmente la vida que estábamos teniendo era real o estaba sostenida precisamente por estas escapadas que nosotros teníamos y esta libertad, y en realidad estábamos viviendo una vida que no estábamos queriendo, aún en contra de nosotros mismos. Entonces, en cambio ahora sí o sí estamos obligados a estar en nuestra casa y convivir quizá con lo que no nos hace feliz. Y ahora ya no puedo dar un portazo, me voy 2 horas y después vuelvo y ya está, y acá no ha pasado nada. Entonces creo que también esto nos está obligando a ser conscientes de
esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero para mi vida, y bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Con esos replanteamientos. Bueno, yo creo que esta situación de confinamiento, ¿no? De cuarentena, pone muchas cosas sobre la mesa. Pone demasiadas cosas sobre la mesa de una persona, de una familia. Sí que es cierto, ¿no? Hay, pues lo que tú dices, muchas familias organizadas socialmente, pero no desde el corazón, no desde la unión Exacto, verdadera. sí. Todos sabemos que hay muchos matrimonios de conveniencia, ¿no? Me conviene estar con esta persona porque me mantiene, me conviene estar con esta persona porque cuida de mis hijos, me conviene estar con esta persona porque si no, ¿qué dirán de mí? Y el que dirán acá y el que dirán allá. Y sí, estamos en una época del que dirán ya no importa, importa lo que tú sientes, importa que tú estés feliz y conectado. Totalmente, En sí. España las estadísticas hablan de que se han aumentado en un 60% las llamadas atención a la violencia doméstica en estos días de confinamiento. Y estos son Totalmente, números escandalosos. sí. Que justo hablando con mi mamá de esto, mi mamá es muy activista en todo lo que es pro mujer, pro igualdad, etcétera. Ella es que digo yo siempre es la anti sindicalista de todo lo que pueda, es muy, ella, muy luchadora y muy guerrera. Y yo le decía, mamá, pero es que fíjate lo que ha pasado, todas estas familias, tal. Y me dice, Marta, olvídate, esta gente ya estaba mal. Lo que ahora se dan cuenta que estaban mal, ¿no? Que es justo lo que tú decías, ¿no? Y me decía, olvídate, esta gente, esto le ha ido genial, porque ahora podrán denunciar que viven con un agresor o con una agresora. Cuidado, porque siempre hablamos Sí, de que la violencia doméstica es masculina hacia lo femenino, pero exacto, existe la violencia de la mujer hacia el hombre también, y yo lo he exacto, vivido en consultorio, ¿no? exacto. Lo que pasa Y que obviamente, discúlpame, desde el hombre a veces el hombre es el que hace el silencio, entonces por eso no expone tanto que también está sufriendo una violencia de género, pero yo creo que no es que no ocurra tanto, sino que el hombre lo resiste desde otro lugar y también por ese concepto de machismo, ¿no? Que no es bien visto que un hombre sea golpeado, entonces da lugar a la burla, entonces precisamente yo creo que por eso es que tampoco se conoce tanto, y no solo desde la violencia física, sino también de la violencia emocional que a veces reciben los hombres y desde todo lugar, a veces en el caso de los separados, quienes le niegan a los hijos y demás. Yo creo que, bueno, ese también es hay otro un tema tema. alto y largo para hablar aquí. Yo Exacto. mira, Sí, justo antes de conectarme contigo, Sandra, he sí, atendido a un muchacho que, pues, padre de familia con una criatura pequeña, y es la mujer la que le está burlando, y la mujer es la que se va con otros, la mujer es la que, pues, es promiscua en este caso, sí. y él necesita hablarlo y necesita comunicar y necesita solucionar, la ama con locura y está aguantando cosas que yo le decía, bueno, ya no le aguantes más, porque está sometido a una manipulación emocional tal, o sea, que al punto que tu mujer te diga, oye, te estoy haciendo los cuernos, estoy yéndome por ahí, pero si es que tú no eres feliz como cuando te conocí, no puedo volver a enamorarme de ti, ¿no? Y le decía, espera, para el carro. Es que Claro, tú no puedes ser el mismo si ella no te aporta lo mismo, porque las seguro. relaciones se basan en dos, no en uno. Sí, Así que sí, aquí para mí hay un tema pues duro, ¿no? Y heavy, porque pues no puedes salir de casa, estás encerrado ante una situación muy compleja. Y sí, creo que este confinamiento, esta cuarentena nos lleva a entrar hacia adentro, realmente, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué quiero de mi vida? Y empezar a hacer pequeños cambios. Yo le digo a la gente, no la quieras cambiar de la noche a la mañana porque te claro, estampas. Te claro, estampas directo, vamos, es como ir a un San Fermín y que te saquen los toros. No, claro. esto se necesita hacer paso a paso. Empieza a coger tu poder personal, a poner tus límites, marca dónde tú estás, qué es lo que a ti te complace como alma, ¿sí? Entendiendo siempre que tenemos diferentes niveles de verdad. Nosotros somos, sí, una persona, con una personalidad, pero esto no es más que una porción de nuestra alma. Y nuestra alma tiene otra visión de la realidad. Entonces, ¿dónde te ubicas? ¿En el borrego de la personalidad o en la expansión del alma? ¿Qué es lo que quieres satisfacer? ¿Los placeres de tu cuerpo físico, ¿no? El placer de comer, de tener sexo, de tener dinero y poder, o el placer del alma que se siente libre y expandida y respetuosa y compasiva con el otro, ¿no? Entonces, creo que es un momento que nos pone ante muchas realidades
creo también que es un punto que va a llevar a muchas personas a situaciones muy límite. Sí, Ahorita estamos sí. confinados físicamente, pero lo que viene después va a ser la salud mental de la humanidad se ha trastocado. Totalmente. Discúlpame, Marta, vos sabés que precisamente ese es un tema, a mí me toca muy de cerca, yo tengo una hija en Buenos Aires, que bueno, está con una afección, digamos, psicológica bastante importante desde el año pasado, está viviendo sola, tiene a su papá, pero bueno, vive a 200 kilómetros de ella, porque vive en provincia y realmente a 2 horas de viaje más o menos, y está sola, y obviamente que es dificilísimo, es muy difícil, y honestamente yo digo que si yo no tuviese, digamos, todas estas herramientas desde lo holístico, y sería muy difícil, ¿por qué? Porque también tenemos la otra parte, que ya esto tiene que ver con una cuestión, digamos, de asistencia a nivel salud, que no están habiendo medicamentos, hay un montón de cosas, ¿no? Y ahí también ya a nivel nacional, se nota esos espacios que había, ¿no es cierto? Que obviamente en condición normal no se nota, pero ahora que estamos en una crisis sanitaria, sí. Y bueno, y yo tengo dos niñas, tengo una de 13 y la otra de 9, que obviamente también ya están siendo afectadas, y lo estaba hablando yo con otra gente que también tiene niños, y también, y es muy difícil, y es como que ya hay que estar prevenidos para eso. Y no nos olvidemos también en las adicciones, en los Wow. casos ya sea de alcoholismo, ya sea en este caso de consumo de drogas, es decir, de la noche a la mañana se obliga a una abstinencia, y encima en un ámbito familiar que quizá era el que estaba originando esa adicción. Realmente es muy difícil y es muy complejo todo, y sobre todo para las autoridades, ¿no es cierto?, que son quienes tienen que estar al frente de esto y ya prevenir, porque lo que vos decís es cierto, acá es el mientras tanto, cómo sobrellevamos esta situación en donde la salud mental está totalmente, ahora yo creo que está empezando, porque al principio, digamos, llevamos 30 días, ¿no es cierto? En el caso nuestro, 30 días de cuarentena, y al principio puede sentirse como unas pequeñas vacaciones. Tenemos las personas que tienen su ingreso fijo y digamos que el ingreso lo están teniendo, en algunos casos en menor porcentaje, porque digamos que le reducen el sueldo, pero le mantienen el puesto, pero digamos que lo van sobrellevando. Pero yo creo que ahora viene el momento, más allá de una estabilidad económica, y dejemos de lado para quien no la tiene, pero en este caso, más allá de una estabilidad económica, ahora viene sí la cuestión del encierro. Entonces, ese es donde se dispara todo el punto mental. Y a lo que yo me refiero es a esto, el prevenir, porque ahora es la etapa del mientras tanto que estamos, digamos, todos viviendo esto, y el después. Porque el después también, yo siempre hablo que ya el mundo no va a ser el mismo. Si uno cree que desde lo laboral se va a manejar de la misma manera, que todo va a ser, bueno, termina esto y ya seguimos, y no, porque la gente también fue muy golpeada, no es que se van a abrir las puertas y van a salir todos corriendo, porque esto realmente es un impacto psicoemocional terrible. Y sí, como vos decís, a mí me preocupa muchísimo y me ocupa porque desde este medio de la comunicación yo trato de transmitir eso, ¿no? A quienes corresponde tomar medidas preventivas, yo creo que este es el momento. Así es. Y el mundo ya no puede ser el que fue. Este, ya solo teniendo en cuenta, por ejemplo, yo viajaba muchísimo por todo el mundo dando formación. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado porque, por ejemplo, en España las estadísticas dicen que hasta diciembre no se abren aeropuertos internacionales. Y ponía navidades austeras. No se abren aeropuertos internacionales hasta diciembre siempre y cuando esta pandemia se controle este verano. Cualquier descontrol nos alargará más el tema. Vos me estabas Entonces, hablando antes de iniciar la transmisión, Marta,
que, digamos, los entendidos, vos me estabas comentando, digamos, de tu círculo íntimo, que decían que en septiembre se estima que puede llegar a haber un brote dentro de España, ¿me estabas comentando eso? No, no, a nivel global, a nivel mundial. A nivel mundial. Es que todo esto es entenderlo. Mira, A ver, va a ser la primera vez que hablo esto en público, a ver, Marta. pero vamos a entender diferentes niveles de verdad sobre lo que está ocurriendo. Una, si nos vamos al nivel de la humanidad, a nivel planetario. El planeta es un ser vivo que habita en un universo con otros planetas y pues toda una realidad. Astrológicamente, y sería a nivel astrológico, el planeta está pasando por unos ciclos influenciados por el electromagnetismo de los otros planetas, estrellas y satélites que le rodean. Sí. En enero de este año, el 12 de enero, entró en nuestro planetario de la humanidad, entró Plutón, del planeta. Plutón es un planeta lento, es un planeta chico pero revolucionario. Es un planeta que activa los virus, las bacterias y que transita por 30 y tantos años. Ajá. Su influencia. ¿Va? Pero es que además entra Plutón en nuestro planetario. La última vez que Plutón entra en nuestro planetario como humanidad, la vez anterior, digamos, fue cuando se pasó de la era del medioevo a la era industrial. Ajá. El cambio es radical. O sea, el mundo como se conocía transforma y cambia totalmente. Y esto es en lo que estamos ahora. Sí. El mundo está pasando por un punto de cambio tal que astrológicamente pues se ve esa influencia, entra Plutón, pero además en esta ocasión, a diferencia del anterior, es que entra con para no liarme en la astrología, pero yo no soy astróloga, pero sí, conozco sí. Así, sí. Y aquí se lo dejo a los expertos astrólogos, pero el punto es, Plutón entra en el planetario y se nos va a encontrar en diferentes conjunciones y situaciones con Júpiter y Saturno, que son dos planetas guerreros que nos afrontan la vida. Entonces, esos tránsitos de Plutón con estos tres, con Júpiter y Saturno en diferentes ocasiones, se va a ir repitiendo y generando espejo a lo largo de 3 años. Bien. Y lo que dicen los astrólogos es que en septiembre habrá un rebrote mundial. Ajá. Y esto a un nivel de verdad, ¿cierto? Ahora, si esto lo vemos desde otro nivel de verdad, el planeta es un ser vivo que evoluciona. Evoluciona electromagnéticamente también y evoluciona en cambios. Bien, entendiendo que como yo, pues mi planeta también es un ser, yo habito en mi planeta y lo que es adentro es afuera, de la misma forma que mis células forman parte de mi cuerpo, y si yo como Marta tomo una decisión, mis células no tienen otra que seguirme. Algunas morirán en ese cambio, otras sobrevivirán. Ahora, el planeta como ser tiene unas células que se llaman seres humanos y el planeta evoluciona y entonces algunos mueren y otros continúan con el cambio. Para mí es un símil. Ahora, estos son dos realidades. A otro nivel de verdad nos encontramos que en octubre, noviembre del año pasado, los gobiernos y grandes potencias mundiales lanzaron a nuestro planeta, o sea, a lo que es el cinturón de Van Allen, que es la parte de la atmósfera de nuestro planeta que nos protege de las radiaciones de los rayos ultravioleta, de los electromagnetismos, de, por ejemplo, las tormentas solares, de todas estas cosas que además sabemos que nos influyen demasiado. Sí. Pues a ese cinturón de Van Allen le tienen programado mandar a lo largo de este año 50.000 satélites. Yo pensé que eran 20.000 y justo ayer escuché a un astrónomo de la NASA que habla de que no, que están organizando, pues que casi la mitad ya se han mandado, pero que se van a mandar 50.000 satélites de quinta generación. 5G. Claro, los 5G, exactamente. Y ahí estamos en un punto muy delicado. Porque ¿qué pasa? Que cuando mandan en octubre, noviembre estos satélites y durante cada mes en este año se han ido mandando, justo hoy me llegaba un artículo de un amigo que me decía que mira, lo voy a mirar y todo, que estos avistamientos que se han visto en el cielo ya han salido a explicarlo, y es que en este mes de marzo se lanzaron otros 12.000 satélites. Claro, con todo el impacto que eso significa.
¿Y exacto. el impacto cuál es? El impacto que nosotros tenemos aquí es un impacto devastador. Es un impacto que es muy duro porque todos estamos sometidos a este cambio electromagnético de la radiación que llega al planeta como ser vivo. Ahora, ese cambio electromagnético de radiaciones que nos llega, como nosotros también somos electromagnéticos a nivel energético y electroquímicos internamente, nos afecta. ¿Qué pasa? Que como cuando el ser humano es sometido a esa radiación electromagnética, nueva radiación electromagnética, debe adaptarse, debe mutar y hacer una adaptación endógena para que pueda soportar esa nueva electricidad que se está radiando. Ahora, esto se ha visto, y ahí me voy a otro nivel de verdad, porque son diferentes piezas que hay que enlazar. Yo Sí, sí. llevo mucho tiempo estudiando todo esto, pero es muy fuerte, muy impresionante. Pero ¿qué pasa? Es que cuando entra, por ejemplo, la radio que todos conocemos, que esa Sí, radio que sintonizabas, sí, sí. eh, es cuando entra la radio en juego en el mundo, en el planeta, es cuando se da la gripe española. Ajá. Entonces se dan en dos puntos distintos del planeta. Y se decía, ¿cómo puede ser que esta gripe haya corrido más que el caballo? ¿No? Porque entonces se andaba y se transportábamos en caballos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya llegado de este lugar a este lugar? ¿Qué hay aquí detrás? Y ahí es donde todos los genetistas y, pues, en este caso científicos del momento, en el 1916, 17 y 18, sacan un montón de estudios en los que demuestran que el virus de la gripe tiene dos fases. Una primera fase es que se genera internamente, es endógeno. ¿Qué significa eso? Que mis genes, al estar expuestos a una nueva radiación, deben adaptarse, generan una mutación genética y de la mutación genética un residuo, y ese residuo es esa partícula de mi genoma, digamos, esa materia genoménica, que yo traslado a otros miembros de la especie para advertirles que hay un nuevo peligro y deben mutar y adaptarse. Ese elemento es el virus de la gripe. ¿Sí? Eso se sabe desde el 1917 y en cada nueva adaptación electromagnética de nuestro planeta a las nuevas generaciones de comunicación, el G1, 2, 3, 4 y ahora el Sí, quinto, el ser humano ha desarrollado una gripe pandémica. claro. En todas las ocasiones. Más, menos controlado, más, menos mutable en función de la afectación que nos daba. ¿Qué pasa ahora que estamos con este 5G que es muy heavy para la salud humana? ¿Y qué pasa aquí? Que nos adaptamos, por lo tanto aquí hay que entender que el COVID-19 se genera de dos formas en dos fases. Primera fase es endógena. Yo expuesta a la radiación genero ese virus y al estar expuesta y generar ese virus, cuando entro en contacto con otro miembro de mi especie, otro ser humano, le paso ese material genético como una advertencia de adaptación y esa persona se contamina y lo que hace es una adaptación al nuevo electromagnetismo. Y ahí vamos en segunda fase por contaminación, es decir, primera fase es endógeno, segunda contaminación. Y en este caso, Marta, ¿dónde tendría lugar, digamos, el tema de la contaminación desde el murciélago, el origen Esto es de China? mentira. Esto lo están haciendo para calmar la mente humana, pero es que Bill Para darle Gates, una causa, digamos, más para calmar, entendible. porque la gente no piensa y entonces, y mejor que no lo haga, sinceramente, porque nos volvemos locos si entendemos que en realidad hay ciertas potencias mundiales que le importa un carajo Claro, el humano. sí, Te totalmente. cuento más, porque es que esto no termina aquí. Sí, Todo esto se sabe. Cuando Bill Gates sale de la cumbre que hubo para la implementación del 5G en el 2015 y se empezó a trabajarse para implementar ahora a finales 2019, primeros 2020, Bill Gates sale diciendo en 2020 habrá un virus pandémico que se cargará casi entre una y dos terceras partes de la población mundial. Y se queda tan sí, ancho y largo. sí, lo Se queda escuché. tan ancho y largo y dices, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces empiezas a investigar cuando tú ves estas, digamos, declaraciones de Bill Gates y las contrastas con esta cumbre, dices, claro, lo saben. Lo saben Exacto. porque en cada generación, nueva generación, ha habido una adaptación. Que si la gripe A, la aviar, la tal, la pascual y la de aquí, la de allá, ¿no?
Entonces, dices bien, ¿y por qué si saben que esto va a pasar, siguen adelante? Porque no creo que lo hagan para limpiar el planeta, no creo que ese ha sido su interés realmente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué sabiendo que, que van a morir tantas personas con esta nueva tecnología, que va a haber este virus pandémico, siguen adelante? Y empiezas a atar cabos. Y entonces aparecen los nuevos cabos. Porque si no hay 5G, no podemos tener un planeta con robots Ajá, autónomos, independientes y autogestionables. exacto. ¡Wow! Y aquí es donde yo entro en susto y digo, espérate, esto es gordo. Empiezo a investigar todas las empresas que hacen. Yo llevo tiempo investigando, ¿eh? Me paso con mi pareja, nos pasamos horas leyendo artículos científicos para entenderlo, porque si tenemos que ayudar a la gente debemos entender lo que está pasando. Exacto, sí. Y ahí fue cuando empezamos a investigar y efectivamente todas estas empresas que están haciendo estos robots que se llaman Sofía, Alexia, tal, Pascual, y no me refiero a los que le dices, Alexa, dime tal. No, estoy hablando de robots con forma humana, con algoritmos que desarrollan empatía emocional, con seres humanos clonados en robótica. Sí, terrible. Asusta mucho. Todas estas empresas ya tienen todo preparado para que cuando la crisis sea fuerte, decir, como el ser humano no puede salir a la calle, vamos a ayudarles con robots. Marta, vos sabés que ahora se me fue el país en donde existen robots que están asistiendo en terapia intensiva. En Eh, Japón y en Suecia y en otros... Ah, no, en Suecia no, en Japón y en Japón, diría en yo Corea del sé, Norte. actualmente robots están asistiendo a los pacientes con COVID-19 en terapia intensiva. Correcto. Eh, Porque ese es el plan que no nos cuentan. El plan es que nos están preparando el planeta para que puedan haber robots que hagan y sean autónomos, que entonces es como una nueva especie con en la todo Tierra. con todo lo que eso significa y el gran riesgo, porque precisamente han habido películas de ciencia ficción que, qué cosa increíble, ¿no? Todo lo que uno creía que era ficción ya está pasando en la realidad. Pero Y es que no hay otra, la ciencia ficción. A ver, el ser humano no puede crear nada que no existe. exacto, No podemos. Tú descargas como mucho, tienes intuición porque descargas de informaciones directas de la fuente, lo que tú quieras, pero no puede sí, crear nada que no exista. Tú no puedes decidir, voy a estudiar el mundo pránico si no sé qué mundo pránico existe. claro, No puedes decir, voy a atenderme con Sandra Vázquez si no sabes que Sandra existe. Es decir, exacto. necesita ser una opción disponible para que la podamos explicar. Y la ciencia ficción, por eso siempre se dice que la ciencia ficción supera la realidad. No, se basa en la realidad. Porque es así, a mí hay un autor de ciencia ficción que me apasiona, yo he sido siempre amante de la lectura de ciencia ficción porque me explica el mundo mejor que muchos científicos. Y está Orson Scott Card, que tiene estas sagas, ¿no? De Alvin Maker y El juego de Ender, que de ello hicieron una película. Recomiendo la saga, son 6 libros muy interesantes. Esto está pasando. Nosotros ya tenemos comunicación extraterrestre, ya tenemos comunicación con otras sociedades. El ser humano está ya, o sea, saben muchas cosas, pero el pueblo ya no lo sabe. Y, Claro, sinceramente, mejor que no lo sepa porque enloquece. sí, Realmente enloquecería mucha gente. O sea, yo normalmente en mi canal nunca hablo de extraterrestres ni cosas así, pero soy exacto, consciente que existen. Ahora, mi foco totalmente. no es eso, Claro, alimentar eso, claro. pero existe. Y lo que a mí me asusta de todo este tema del COVID-19 es que, además, como es un SARS, que es un virus de la gripe SARS, significa que muta en cuando se comparte. Eso que implica que cada 20, 40, 50, no sé qué estadística hay, X personas ha mutado completamente, por lo tanto no hay vacuna que lo pueda sostener. Exactamente, no existe la inmunidad. Exacto, exacto. Por eso ¿No? se habla que la persona se puede inclusive reinfectar, es decir, quien ha pasado ya ese cuadro de contaminación y de infección y se recupera, realmente no está exento de volverse a contagiar y no se sabe con qué consecuencias. Correcto, Sí, correcto. Y es muy fácil. O sea, y por eso, cuando antes, y retomando la línea que veníamos,
Cuando antes te comentaba esto, que pues en septiembre se va a dar otra conjunción en la que se van a modificar de nuevo las frecuencias electromagnéticas de la Tierra, se prevé que haya una mutación tan fuerte del SARS que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirva de nada y tengamos que volver a confinarnos. Exacto. Es como, eso es lo que cuentan astrólogos, numerólogos conocidos y renombrados, que pues y tanta gente que ya hablaba de esto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no sabía que iba a pasar este virus, personalmente no lo sabía, pero sí sabía que yo este año no iba a viajar. Claro. Yo lo Sí, yo, sabía. ¿Por qué? No me cuenten sí, por qué. Yo sabía que no iba a viajar. Mis guías me dijeron, este año no toca viajar, organiza toda tu agenda en España. sí. Vale. Yo el Y año apenas organicé pasado, una actividad fuera. claro, yo Perdón. el año pasado, que siempre de alguna manera es lo que yo le transmito, ¿no? A las personas que atiendo. Digamos, yo lo que hablo siempre es el ir preparándose, es decir, uno tiene que estar preparado emocionalmente para los cambios. Yo, por ejemplo, tengo otro espacio que yo amo emprender, precisamente por esto, porque así sea algo tan simple. Hoy, no había hasta hoy recién lunes, en lo que tiene que ver en la Argentina, se han abierto otro tipo de sistemas de pago y demás, pero hasta no hace mucho, vos no tenías manera, si no era todo bancarizado por home banking o por mercado pago, y quien no había entrado en ese sistema por una cuestión de comodidad y porque lo hacemos todo en forma personal y demás, quedó afuera, aún pudiendo ofrecer un servicio, no tenían cómo les hicieran llegar ese dinero. Entonces, yo hablo de eso siempre, desde los emprendimientos, estar preparado para, y cuando uno se prepara, cuando estamos, digamos, en una vida normal, que fue el año pasado. Yo el año pasado, te digo, me dediqué a estudiar más allá de mi trabajo, a estudiar, estudiar. Y es lo que hoy quizá me permite hacer cursos online, digamos, a tener otras herramientas que obviamente, como yo no me dedicaba de lleno a eso, no voy a tener el mismo ingreso que me representa un trabajo en consultorio, pero al menos también me sirve para tener otra llegada y poder comunicar y transmitir lo que es importante en este momento. Entonces, es tan importante eso, ¿no? Estar preparados y también de algún modo emocionalmente, quizá corriéndonos de las estructuras y sabiendo que nada es estable, nada es seguro y que uno tiene que El estar mundo. precisamente adaptado a estos cambios. Y precisamente hablando de esto, Marta, desde lo que es nosotros, nuestra energía, ¿cómo manejamos esta situación? Precisamente las angustias, hablamos de esto, yo siempre les hablo a las chicas, ¿no? A mis pacientes, el hecho de la parte inmunológica y que realmente nosotros cuando nos angustiamos, nos entristecemos, llenamos nuestra mente de pensamientos fatalistas, que también tiene incidencia directa sobre nuestro sistema inmunológico. Y ahí quizá este es el momento de tomar poder, de lo que yo hablaba en un comienzo, sobre lo que somos como energía y poder llenar ese cántaro de buena energía y poder entender que la situación no va a cambiar ni porque nos entristezcamos, que nos deprimimos, es cómo respondemos nosotros a eso, y en el caso, bueno, quienes somos padres y demás, también poder transmitirle eso a nuestros hijos o a nuestra gente cercana, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros desde todo el desconocimiento, ¿no? Desde la que es la energía y demás, para poder sobrellevar y transitar este momento? Yo creo que lo que hay que hacer es mutar conscientemente, adaptarnos conscientemente a este constante cambio. Más que nunca tenemos que tener presente esas palabras de Buda, ¿no? Esa enseñanza de Buda sobre la impermanencia. Nada es permanente, nada es estanco, nada es estable, todo está en constante y continuo cambio. Entonces, más que nada ahora es tener conciencia de esa impermanencia. No nos agarremos a algo como esto es lo que tengo y siempre será así, porque no, la vida es muy orgánica e impermanente, constante cambio.
y hacer reflexiones. Yo invito mucho a las personas a meditar. De hecho, desde Mundo Pránico hemos lanzado, cada día hacemos una meditación para elevar la vibración completamente gratuita. Y el foco que estamos trabajando justamente es eso, elevar la vibración para que las personas puedan mutar conscientemente, trabajando diferentes aspectos, trabajando pues cada día con uno de los profesores del campus virtual, porque lo que queremos es aportar esas herramientas clave. Y la clave aquí, sí, señores, es meditar. O sea, que cambia el electromagnetismo de mi sistema y por lo tanto me permite adaptarme a este constante cambio, ser proactivo, ser creativo, ¿no? Ser resolutivo ante situaciones adversas, ¿no? Como tú decías, pues tú tuviste ese llamado de tu alma que te dijo, oye Sandra, espabila porque algo cambiará y mejor te organices ya, ¿no? Con tiempo. Exactamente, sí, tal cual. Pero hay mucha Sí. gente que no escuchó ese llamado, porque ese llamado no fue para ti porque eres especial o para mí porque soy especial. No, no, Era no. para todos. ¿Qué Sí, pasa? Que la gente no está conectada con su alma, no está sí. conectada con su ser, no está conectada con la verdad y está generándose ahí fantasías en castillos de naipes, literal. Y no, lo que tenemos que hacer es conectar con nosotros, nuestro poder, autoconocimiento de nuestros cuerpos físico, etérico, emocional, mental, pues ahí, ¿no? Pues poder hacer esas tomas de conciencia, conectar con nuestro poder interior, conectar con nuestra conciencia del cuerpo físico, del etérico, del emocional, del mental, del causal, y a partir de ahí hacer una adaptación consciente a este nuevo electromagnetismo que nos está acechando a todos por igual. Claro, Ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, todos entramos en el pack. Todos. exacto. Yo creo que ese quizá es un punto importante, el no resistirnos a esto que nos está pasando, digamos, la aceptación de lo que nos está pasando y realmente ver de qué modo yo puedo, digamos, transitar esto, la aceptación, transitar y aprender precisamente de qué manera yo puedo conectar conmigo mismo, que es eso, un poco lo que Igualmente. hablábamos, ¿no? Esto nos invita a la introspección, esto nos invita a volver a casa, a reencontrarnos con nosotros mismos, que es lo que muchas veces en lo que es la vida común evitamos, porque a veces no nos gusta lo que encontramos en nosotros mismos. Entonces preferimos un mundo desde el exterior en donde nos aturdimos, ya sea desde el trabajo, y todo es excusa, excusa para que todo nuestro mundo sea desde el afuera, porque no queremos reencontrarnos con nuestras miserias humanas, con toda esa oscuridad que obviamente todos tenemos, y bueno, quizá este es el momento, y eso yo lo hablo bastante, que en lugar de pensar, ¿y cuándo termina esto? Y no, yo lo dije desde el primer momento, mi punto era hasta septiembre, bueno, en septiembre, y bueno, ahora Marta, digamos que vamos a extender, bueno, Yo el también tenía tiempo, lo mismo, Sandra, hasta septiembre. Y cuando ayer me dice, Josep Guas me dice, ¿qué septiembre ni septiembre? claro, Qué ilusa. Y dije, perdón, ¿cómo que ilusa? Y llamé luego a otra amiga, oye, ¿qué me dices tú de esto? Me dice, ah, para 3 años, tranquila, relájate. claro. Vos sabés que yo Y eso jo, lo leí y no lo compartí en mis redes precisamente porque, bueno, a veces estamos preparados para aceptarlo, para asimilarlo y otras veces no. Entonces, bueno, nada, pero sí, lo leí precisamente, el artículo yo lo leí, que hablaba en relación a esto. Eh, pero quizá el punto es este, bueno, esta es nuestra realidad, quizá este es el momento para volver sobre nosotros mismos y en lugar de estar focalizado cuándo termina, porque quizá ahí hay un punto, ¿no? Y yo es como que lucho bastante en relación a esto, que no se termina de entender la magnitud. ¿Qué significa salir? ¿Qué significa salir de esta cuarentena para ir a trabajar? Porque yo entiendo y las entiendo y los entiendo, porque a mí también me está pasando. Yo, si no fuese por, digamos, en este caso, la familia de mis hijas, de mis dos chiquitas, que obviamente están colaborando en todo, yo no tengo un ingreso si no es con mi trabajo.
Obviamente hago los cursos online, pero insisto, yo tengo que mantener a mi hija de Buenos Aires, o sea que es toda una situación muy difícil cuando uno nos atan la situación, las manos y no podemos trabajar. O sea que yo entiendo esa parte, pero también Hay yo que trato reinventarse, totalmente y hay trato que de reinventarse. transmitir que más allá de la situación económica, que la entiendo porque es la mía también, entendamos que ir en busca del dinero también implicaría poder dejar la vida en eso, porque quizás no se está entendiendo la magnitud. Nosotros, en el lugar en donde estamos viviendo, que es Huatraché, un pueblo de La Pampa, a 200 kilómetros de Santa Rosa y 200 kilómetros de Bahía Blanca, no hay circulación del virus hasta hoy, pero nosotros tenemos acceso permanente con la mercancía que viene de distintos lugares a proveernos. Y entonces no sabemos, eso es lo que yo trato de entender. Yo sé, obviamente, la necesidad económica que hay, que es real, pero como vos decís, reinventarnos, ver todo lo que es el delivery, ver otra manera de poder llegar al cliente, pero entender que esto no es algo transitorio que va a terminar mañana. Y en la medida que podamos entenderlos, también nos va a ayudar a disminuir un poco la ansiedad, poder aceptar y un poco lo que hablábamos, ¿no? El volver a casa, el reencontrarnos, Marta, que creo que es El el... volver a ser nuestros mejores amigos, el eh, descubrir lo que nos agrada hacer con nosotros mismos. Yo siempre digo, para mí trabajar es un lujo, es un lujo en cuanto hago lo que me agrada, me siento realizada, soy feliz haciendo lo que hago y además pues yo ya trabajaba desde casa, cosa que para mí ha sido muy fácil esta adaptación. Realmente a mí, pues como te decía antes, para claro, mí ha supuesto un trabajo extraordinario el confinamiento, además que pues todos mis vecinos están de fiesta, ja, 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 y yo aquí trabajando cada día igual. Pero claro. además el punto es que sí hay que reinventarse. De aquí, pues nosotros justo lanzamos un programa que era Actívate Online para enseñar a la gente a activarse online y empezamos también a cambiar muchas estrategias que teníamos para ayudar a la gente. Y creo que la gente es lo que tiene que hacer ahora es hacer ese clic, hacer ese cambio, buscar alternativas. Creo que la sociedad cambiará en todos los niveles. Primero eso, no podremos volver a viajar internacionalmente hasta de aquí mucho tiempo, quizá hasta diciembre, quizá hasta el año que viene, quizá hasta de aquí los 3 años que marcan. Yo no los sé eso, pero sí asusta Sí, y sí me los creo porque sí han sido guías en mi casa y en mi vida por muchas otras cosas que sí han seguido al pie de la letra, ¿no? Entonces, sí, ostras, es decir, realmente cambia todo, volvemos a una vida de proteccionismo, una vida de... Yo recomiendo mucho a las personas, compren a sus vecinos, hagan lo que es el trueque, vuelvan a las comunidades cercanas, a comprar en vez de en Amazon el libro, comprénselo en la libretera del pueblo. En vez de encargar esto por acá o por allá, cómprenlo a su alrededor. Es decir, por ejemplo, yo tengo, pues, para mi cumpleaños, que es el mes que viene, me quiero regalar una planta de María Luisa, porque adoro la María Luisa y en mi patio quiero plantar una. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde la compro? Pues llamé a los gardens que tengo a mi alrededor, dije, ustedes sirven a pesar del confinamiento, quiero esta planta, me la pueden traer a casa. Igual me cuesta 10 euros más, que es una plata, pero sí, estoy sí, ayudando a mi vecino. exacto. Estoy, sí, y yo creo que al final, ¿por qué mi vecino me lo cobra 10 euros más caro? Porque a él también se lo cobra más caro, porque en vez de vender 100 o 200 cada día, vende uno o ninguno al día. Claro, Entonces no tiene la misma tarifa. Pero si no ayudamos a esta gente de nuestro alrededor, a nuestros vecinos, esto no puede avanzar. Es que realmente hay que ayudarse, sobre todo ese pequeño empresario, empresas familiares, intentar evitar los grandes centros comerciales. Y lo siento mucho porque los centros comerciales también dan trabajo a mucha gente, pero resulta que la gente no va a trabajar. ¿Quién ocupará esos lugares de trabajo? Los robots. claro. Entonces, ¿a quién quieres alimentar? ¿A los grandes centros comerciales o a tu vecino, que como tú le está pasando magra?
Totalmente, y Entonces, creo que sí, que también este es un momento, yo, digamos que mi eslogan inicial cuando recién empezó esto, y en realidad quien me sigue en las redes, yo desde hace mucho yo venía diciendo esto, es el momento en donde el yo pasa a ser nosotros, es decir, corrernos del individualismo y generar empatía, realmente qué le está pasando al otro, yo digamos, los posteos o los vivos, el mirar alrededor, empezar a observar en esta situación, obviamente tan crítica, quién está solo, quién puede necesitar, aunque sea un mensajito, necesitas algo, porque hay mucha gente sola y que está oh, viviendo esto una es situación que aquí nos podemos perder, Sandra, porque gente sola, totalmente, sí, hay tanta gente maltratada, lo que tú dices de las drogas. sí, Es más, hay un tema que no se habla, pero son los centros penitenciarios, las cárceles. sí, También sí, están confinados, pero esta gente está doblemente confinada porque están encerrados, porque sí, han cometido algún delito, sí, pero sí, además ahora nadie les visita. Y yo tengo claro, médicos y amigos trabajando en cárceles aquí de España y llamé a una amiga médico para preguntar cómo estaba ella, cómo iba todo, y le pregunté, ¿y cómo está la situación en tal cárcel? No, no voy a nombrar, pero sí, le sí, pregunté y me dijo, Marta, estamos a punto de tener motines a diario porque no entra droga. totalmente, claro, Porque no exacto, entra droga. Y exacto, estamos planteándonos los propios funcionarios entrar la droga. totalmente, Porque si totalmente, los 20 o 30 que se drogan están tranquilos, no me alborotan a nadie más. es Pero si terrible. estos no tienen droga, empiezan a montar jaleo. Y en un centro penitenciario me dices que tú no sabes lo que estamos viviendo. A muchos de los funcionarios los han confinado con los presos. Agua, Es ¿sabes? terrible. Es No, muy es duro lo que vamos a vivir, por lo que hay que terrible. estar preparado, ayudarnos unos a otros. Es un cambio de vida. El mundo como lo conocemos se ha acabado. Sí, no, totalmente, totalmente. Y Y bueno, asumámoslo ya o en 3 años, pero habrá que asumirse. claro, pero precisamente eso, es mucho, mucho para quien no ha iniciado con anterioridad, digamos, este camino, Marta, en donde Sí. nosotras, la realidad o todos los que nos dedicamos a esto, que tiene que ver con la espiritualidad, con la conexión, con el ver al ser humano desde otro lugar, desde una totalidad, Mm. desde holística y demás, es decir, para el que ha sido totalmente pragmático, digamos, o el que ha vivido O el la que sigue vida. siendo pragmático y que nos escuchará y dirá, estas locas no saben de qué va el tema. Bueno, está bien, ya se lo encontrarán. Pero es que a veces se llega a estos momentos límites en donde uno toma conciencia de que por ese lado tan cerrado, en donde ver la vida desde un solo lugar, y no va a andar. ¿Por qué? Porque ya el mundo no funciona desde ese lugar. Pero es que da Eh, miedo, ¿eh? Sandra, da mucho miedo, eso da mucho miedo. totalmente, y bueno, y sí, seguramente que sí. Da mucho miedo y incluso en el camino espiritual, yo tengo varios grupos de WhatsApp de diferentes países y uno de los grupos en México, bueno, el grupo que tengo con México, fue impresionante porque, pues nada, hubo unos comentarios donde decían, no, México estamos muy bien porque tenemos un epidemiólogo. ¿Ok? What's up? ¿Sabes? Es Claro, como, y en España también hay epidemiólogos, y en Japón también los hay, y en China también los hay, y en todo el mundo los hay. Entonces, no porque tengas un epidemiólogo no te va a llegar el virus, no te va a contaminar. ¿Qué pasa? Es que no tienen pruebas para demostrarlo en México. Y entonces, ¿qué pasa? Que no mueren de COVID, mueren de neumonía. Y entonces aquí también entra la falsa información, exacto, el no... Porque en España dicen, ¡wow, España hay tantos! Hello, no, en España se informa. claro, tal cual. Me gustaría saber qué pasa en países pues, como el vuestro, Argentina, Chile. Creo que en Argentina y Chile se está informando bastante bien, pero Sí, 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 de hecho se este, está testeando. Quizá no en la medida que se debiera, porque capaz que hay muchos casos que no han sido detectados y eso sí ya es un y riesgo ahí está, también. y aquí también en nuestro país también, y se Exacto, está estimando cuántos casos no han sido detectados, etcétera. exacto. Pero luego, pues yo veo, por ejemplo, que me dicen que en México, por ejemplo, que solo ha habido 500 muertos y hablo con los médicos mismos, porque pues yo formo a médicos en conciencia de la energía sutil,
Y me decían, Marta, es mentira. Tenemos los sótanos de los hospitales llenos de gente con COVID. Claro, Pero como no lo podemos demostrar, pues no claro, existen. claro, exacto. No existen, ¿no? Entonces es un punto de decir, bueno, estamos entrando y acá en Latinoamérica tenéis que tener mucho cuidado con una cosa que ya me alarmaron algunos periodistas también de lo que está pasando, y es que con el tema del soborno de la policía, de los militares, etcétera, están abusando del poder, obviamente, pues tienen oportunidad y lo hacen. ¿Y Claro. qué están haciendo en algunos países latinos? Pues o me das tanta plata o te llevo preso como si tuvieras COVID y a tu familia le entrego unas cenizas, y por detrás tráfico de órganos. No, terrible. Está el mundo que yo no sé por dónde iremos, de verdad, Sí, Sandra. sí, Pero son informaciones que creo que la gente debe conocer, no sí. para asustarse, sino para activarse ya, carajo, que hay que cambiar. Es Hay que que yo creo cambiar. que exactamente ese es el punto. Y digamos que yo pregono por eso, porque despertemos. Yo, esa es la palabra que utilizo. Tenemos que despertar, tenemos que empezar a ver la vida desde otro lugar, no sacarnos, digo, de nuestra creencia de que cuando todo esto termine el mundo va a ser igual y me voy a seguir manejando igual y todo va a ser igual, ya sea Es desde la imposible. parte digamos, desde la parte profesional, es decir, no, no, por eso yo hablo mucho de este es el momento para instruirnos, para prepararnos para lo que nos espera, para este mientras tanto y para lo que nos espera. Este es el momento, en lugar de estar pensando cuándo termina, que obviamente también es mi pensamiento, no hay nada que desee más que volver a ver a mi hija, que está a 700 kilómetros, que está sola, pero mientras tanto, es decir, yo también, bueno, ¿cómo sigue esto? Si bien yo, más o menos, yo ya estoy encaminada, porque es lo que vine haciendo siempre, yo lo que hablo ahora en mis vivos y demás, es lo que ya mis pacientes saben, lo que hablé siempre, porque esta es mi línea de pensamiento. Pero obviamente ahora tenemos una amenaza concreta con nombre y apellido. Entonces, quizá es eso, ¿no? Empezar a fortalecernos a nosotros espiritualmente, poder tener un mayor manejo, control de nuestros pensamientos. Yo hablo mucho de cuál es mi último pensamiento en la noche y cuál es el primero en el día, que eso de alguna manera nos rige el sueño y nos rige el amanecer, el día. Si yo me acuesto ya con las últimas noticias de cuántos murieron, cuántos se infectaron, y ya mi sueño obviamente que va a estar contaminado y lleno ¿Cuántos de se tox. curaron? Y entonces la Claro, gente te mide cuántos se han curado, cuántos se han inmunizado, ya somos más. claro, claro, o el modo en que empiezo el día, a ver, ¿de qué manera? Uy, no, y otro día más de cuarentena, y cuando termine, y no, porque eso se resiente. De eso me gustaría que hables un poquito, Marta, de qué manera se resiente nuestro campo energético, que después, obviamente, pasa al físico. A ver, háblanos un poquito de eso, cómo mi pensamiento tiene incidencia. Al 100%. La energía sigue el pensamiento. Entonces, donde esté tu fuerza y tu foco estará tu energía. Ahora eso es lo que tú dices, ese pensamiento de la mañana y de la noche marcarán tu descanso y marcarán tu vigilia. Entonces, al final yo creo que el punto es, ser conscientes de que esta cuarentena va para largo. Nosotros llevamos 2 meses ya casi y todavía va a alargarse más. De hecho, se saldrá de la cuarentena gradualmente, y la graduación hace que se dice que hasta verano, agosto, septiembre, no van a salir la gente mayor de 60 años. Exacto, acá también, Ah, exacto. agüita, estamos en marzo, en abril, finales de abril, Sí, acabar abril. Nosotros llevamos desde marzo, entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses. sí, Es decir, terrible. esto va para largo. Entonces, yo creo que la gente debe tomar conciencia de que eso, de que el mundo cambia. Yo invito a la gente a que trabaje con su energía respirando, conectando con el ahora, Exacto, sí. comer muchas cosas frescas, porque la energía sigue el pensamiento, ¿no? Entonces yo me focalizo en ¡ah! Tantos muertos, pero esto es una cifra. De nuevo, ayer, en estos días, estaba entrevistando a uno de mis maestros
un maestro zen. Y, él y además médico, él es médico, maestro zen, es una persona muy, muy inteligente y especializado en la muerte, ¿no? Entonces estuvimos hablando sobre el momento de morir, el momento morir. Y es increíble, sí, porque no va con nosotros. Claro, Las estadísticas dicen que solo 1 de cada 8 personas cree que la muerte va con ella. claro. No está en Hello, aquí nuestros va. planes, no No, está en no, nuestros no. planes. No. No, ni en nuestros planes. ¿Y yo morir? No. No, No, yo no he nacido para. Yo soy eterno. totalmente. Mi mamá No. decía, no voy a quedar para semilla. Mi mamá decía, pero yo no voy a quedar para semilla. Pero hay quien piensa que sí, que va a quedar para semilla. Y que no, no va contigo, ¿no? Esto va con esos que se están muriendo. Y ve una cifra, pues, oye, han muerto, yo qué sé, en España, ¿no? Estas cifras tan catastróficas que hay días que han llegado a 1000 y pico muertos, ¿no? Y en Estados Unidos, Marta, es terrible. En Bueno, Estados 2, Unidos, 3000 personas al día. sí, Vemos una cifra, pero cuando esa cifra lleva el nombre de tu tío, de tu abuela, de tu hermano que tiene exacto, 30 años, que no es un anciano. exacto, Porque una de totalmente. las cosas que me comparten los médicos de aquí de España, pues yo tengo muchos pacientes que son médicos, enfermeras. Tengo una alumna paciente que ella es además es la encargada de final de vida de uno de los hospitales más grandes, ¿no? Me decía Marta, no lo están diciendo, pero nos entran chavales de 20, 30, 30 y pocos años que están límite y algunos muriendo. No va con la gente mayor, va No, con todo, va con todo. totalmente. Vos sabés, Marta, que yo estoy así como en una cruzada en relación al tapabocas, en lo que tiene que ver con nuestra provincia, La Pampa, si bien yo soy de Buenos Aires, hace 13 años que estoy viviendo en La Pampa, en este caso en Guatraché, no está siendo obligatorio el uso. Y yo insisto tanto de precisamente lo importante de usar el tapabocas, porque se piensa, y lo vuelvo a decir, que es para protegerme yo, y en realidad es para proteger al otro. Si yo soy un asintomático, si yo estoy infectada y no lo sé, en ese tiempo de incubación yo voy a estar transmitiendo ese virus. No solo en el tiempo de incubación, Sandra. A ver, Ya decime, se ha Marta. demostrado que hay asintomáticos portadores del virus que nunca lo desarrollarán y siempre contaminarán. Ya ni Exactamente, los 15 días, porque aquí se dijo, no, no, todos confinados 15 días y quien no haya desarrollado ya podremos salir. No, claro, it's not about that. Es como, claro, en realidad hay personas que contraen el virus, son asintomáticos, o sea, no sí, tienen ningún síntoma, no lo desarrollarán nunca, pero claro. contaminarán siempre. Exacto. Por eso digo, y un poco lo que vos decís, es como que siempre miramos afuera, no, acá no llega, y no sabemos. Y yo digo, necesitamos que se Hasta nos que llegue el muera primer caso y luego todos acojonados. totalmente. Y ahí sí, necesitamos que alguien se muera al lado, y que no nos toque a nosotros directo. Y ponerle cara, ¿no? A mí me impresionó mucho, pues justo esta tarde pues me han dado una noticia que me ha tocado porque un muy buen amigo en Tenerife acaba de morir de COVID. Y me tocó, obviamente, tiene cara y ojos, era un amigo, y yo había trabajado con él, era Exacto, una persona muy activa en cuanto a conciencia también, pero también es cierto que tenía una enfermedad, un lupus, que pues lo hacía muy vulnerable, ¿no? exacto, era inmunodeprimido. Pero, pero sí, ha muerto y tiene cara y ojos. Claro, Y esto a la que nos empieza así, a mi entorno, Sandra, han muerto muchas personas conocidas con nombre y apellido. Y cuando a esas cifras, a pesar de ser cientos, miles, y ¡oh, no! Cuando tienen cara y ojos, claro. Ya no está tan uno toma una lejos. conciencia distinta. Hay que reaccionar, hay que reinventarse y sobre todo elevar la vibración riéndonos, jugando. No hay que tener miedo, pero sí ocuparse de lo que está sucediendo. Exactamente, ocuparse
Y bueno, y precisamente eso, reencontrarnos con nosotros mismos, yo siempre hablo de eso, ¿no? A la mañana yo tengo un pequeño espacio, buen día, repórtense en tiempos de cuarentena, ¿no? Que hago un vivo, un ratito nada más donde charlamos las cosas que van pasando y demás, y también doy técnicas de respiración que para mí son fundamentales, ¿no? Y Estoy bueno, y contigo. yo hablo de eso, de qué manera empezamos nuestro día y es llenar nuestro cántaro y de esa manera podemos verter ese agua en los que están a nuestro lado. Entonces creo que eso es importantísimo, llenarnos de energía, poder, digamos, disfrutar eh, a pesar de, a pesar de, y no, digamos, quedarnos con lo malo de esto, que obviamente también existe, pero la parte positiva es este despertar, nos está invitando a despertar, a tomar conciencia también de lo que nos hace bien a nuestra vida, que quizá no es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Yo escucho, estuve hablando con personas, digamos, de otros lugares y demás, que están como reanalizando su sistema de trabajo porque les gusta el más tiempo en la casa y bueno, y ven que obviamente desde el online o quizá otro tipo más part-time que lo pueden llegar a manejar. Entonces, esa es la parte positiva y también de tomar Creo que sí. conciencia de algo que para mí considero que es fundamental y es esa omnipotencia que cree el ser humano que lo maneja todo. Y en realidad no manejamos absolutamente Somos nada, puros solo títeres. a nosotros mismos. Sí, Somos puros títeres de un sistema mucho mayor. Podemos, somos co-creadores, sí, pero dentro de nuestro abarque, exacto, dentro de nuestro mundo. Entonces puedo exacto, cambiar mi forma de vivirlo, mi forma de verlo, mi forma de sentirme, pero yo no puedo cambiar la forma de sentir a mi vecino. claro, Tampoco me corresponde. claro, exacto, exacto. Es complejo, Sandra, pero yo creo que sí, que hay mucha información, hay muchas cosas interesantes, hay muchas herramientas acá pues eso, como tú estás haciendo, ¿no? Con las respiraciones, la meditación. Yo invito a la gente que aprenda cómo va su cuerpo físico, etérico, emocional, mental. Acá en Argentina tenéis una editorial que a mí me parece genial, que no sirve en España, by the way, y que a veces les he pedido libros porque tenéis unos muy buenos traductores del sánscrito. Claro, Argentina tiene sí. una escuela de sánscrito que traduce excelente, muy, muy a preciso. Y allá tenéis todos los libros de Arthur Powell y de la línea teosófica que explican muy bien todo lo que está pasando también, que te ubican, que pueden ayudar a muchas personas a crecer. Y Sí, cómprenlo en Argentina, no lo compren en Amazon. Si están en sí, 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 Argentina, bueno, cada uno lo compre en su país. Yo siempre es, digo eso. sí, eso, el poder apoyarnos a los pequeños productores, a los pequeños negocios, y bueno, quizá este es el momento de ayudarnos entre todos, cada uno desde su lugar, lo que yo digo, acá no hay espacios pequeños, todos somos valiosos, cada uno desde su lugar puede tener su aporte. Yo muchas veces hablo en relación al Facebook, ¿no? Ya solo el hecho de compartir algo que ahora, por ejemplo, están en la gran producción de tapabocas, ¿no? Y me parece perfecto a un precio ínfimo que quien no tiene una máquina de coser, quien no tiene la habilidad o sinceramente no tiene ganas, puede adquirirlo a un precio y está perfecto porque es la mano de obra y están ayudando en este momento y también uno al comprarle está ayudando a esas personas. Entonces, eso es lo importante. Empezar a ver lo que nos está pasando alrededor, que hay mucha gente que no la está pasando bien, al igual que nosotros, y que entre todos en esto no salimos solos, salimos entre todos y es mundial. O sea que nada, acá, como vos bien decís, no discrimina toda esta situación y es consecuencia de la mano del hombre. Entonces, hay algo que nosotros internamente, desde sí, nuestra propia individualidad, vamos a tener que cambiar, cada uno desde su pequeño granito de arena, y si todos nos concientizamos, realmente podemos reconstruir un mundo mucho mejor, que realmente para esto vino esta pandemia. Que así sea.
Que que así así sea. sea. Que Marta, ¿algo más nada. que quieras agregar? Gracias por tu tiempo, realmente estoy más que feliz porque te vengo siguiendo en mundopránico.com, ¿no es cierto? Es así, ¿no es cierto? El- Perfecto. la, la página Así. web mundopránico.com, ahí se encuentran con Marta Puig, con todo ese equipo, realmente un equipo genial y obviamente sigo las meditaciones y lo que van proponiendo, más allá de los distintos cursos, siempre distintas propuestas que nos ayudan en este mundo que yo amo, hace más de 20 años que yo estoy en la holística y amo todo lo que tiene que ver con este autoconocimiento y el saber que somos más que un cuerpo, que realmente somos mente, cuerpo, espíritu, somos todo. Y es Así es. importante poder entenderlo desde ese lugar. Decime, Así es. ¿algo más que quieras agregar, Marta? Solo me gustaría que las personas, me gustaría cerrar con una frase de Buda para que reflexionemos, ¿no? Porque a veces cuando crecemos y estamos en el camino del crecimiento personal queremos cambios así, visibles y tangibles. Y Buda nos decía, no pienses que no pasa nada simplemente porque no ves tu crecimiento. Las grandes cosas crecen en silencio. Es verdad. Vos sabés, Marta, y permitime que comente esto. Yo muchas veces les hablo a mis pacientes de cuando plantamos una semilla, que pasa el tiempo y uno no ve las hojitas y dice, no, y esto la verdad no da resultado, yo la riego, la cuido, la miro todos los días y no da resultado. Y llega un momento que nos cansamos de esperar que pase el tiempo y esa semillita no pasa nada, nunca muestra una hojita. Y está quien tiene la templanza y la paciencia de esperar a ver qué es lo que pasa y no se rinde, y está quien la pisotea. Y en realidad esa semillita estaba haciendo raíces. Ese es el tiempo de la espera, de la paciencia, aunque no se manifieste en el momento, es eso que tanto estamos esperando está echando raíces para después sí, fortalecida, dar esa manifestación, en este caso con esas hojas, o si no, en nosotros mismos. Ahí está. Cuando llega la primavera, todo florece. Exactamente, Pero hay que exactamente. permitir que llegue la primavera. Sí, Y todo tiene su tiempo. hay que permitírselo y hay que, como se habla, yo esto lo digo en el ejemplo de las parejas y demás, ¿no? Cuando me dicen, ay, pero yo no consigo novio, esto, el otro. Y yo digo, hay que cuidar el propio jardín y las mariposas llegan solas, y eso tiene que ver con la vida. Es decir, uno tiene que cuidarse y alimentarse espiritualmente a nosotros mismos, y de ese modo todo lo bueno va a llegar. Por eso no es simplemente, bueno, sí, yo sé que esto en algún momento va a cambiar y demás, pero yo sigo ahí estática. Uno tiene que ponerse en marcha, por eso hablamos del despertar. Gracias, gracias Marta, gracias. Un Me placer. siento inmensamente feliz porque te sigo, sé que sos una resiliente, yo de alguna manera también lo soy y es maravilloso cuando uno en base a los sufrimientos los puede, digamos, transformar en esta entrega. Y cuando se habla de sufrimientos, cuando se habla de un montón de cosas, el poder decir, yo estuve ahí, puedo saber, puedo sentir lo que vos estás sintiendo, lo que te está pasando, pero podemos salir adelante. Y es una muestra de fe y de resiliencia. Así que valoro muchísimo tu trabajo y te admiro muchísimo, Marta. Igualmente, Sandra, muchísimas gracias de corazón a corazón. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Espera, mira mis lentes. Esto te lo muestro, se me rompieron mis lentes y creo que recién hoy están abriendo las ópticas. Voy a ver dónde tengo que apretar para... Ahí está. Gracias. ¡Ah, mi belleza! Ahí está.